120 millas mar adentro, frente a las costas de Oaxaca. 16 de julio de 2008. La Marina Mexicana detecta algo extraño en el agua. No es una ballena, no es un barco de pesca, es algo que apenas sobresale de la superficie, algo que no debería estar ahí. Los helicópteros despegan. Las fuerzas especiales se preparan para descender en rappel sobre el océano abierto. Lo que están a punto de interceptar es una embarcación que transporta casi 6 toneladas de cocaína pura. Pero no es un barco cualquiera, es un narco submarino. Durante más de una década, estos fantasmas del Pacífico habían burlado radares, satélites y patrullajes navales. Construidos a mano en la selva colombiana, diseñados para ser prácticamente invisibles, navegaban miles de kilómetros transportando fortunas en drogas. Pero ese día de julio, uno de ellos cometió un error. Y lo que la Marina descubrió a bordo revelaría uno de los secretos mejor guardados del narcotráfico internacional. La historia de los narcos submarinos no comienza en México, comienza en Colombia, en los años 90, cuando los cárteles enfrentaban un problema cada vez más urgente. Las rutas aéreas estaban siendo vigiladas. Los barcos pesqueros resultaban demasiado obvios. La Guardia Costera estadounidense y las autoridades mexicanas habían mejorado dramáticamente su capacidad de detección. Los colombianos necesitaban algo nuevo, algo que pudiera deslizarse bajo el radar literalmente. Durante más de 10 años, antes de 2008, los cárteles colombianos habían estado construyendo lo que llamaban semisubmergibles. No eran submarinos verdaderos capaces de sumergirse completamente, pero tampoco eran embarcaciones comunes. Su diseño era ingenioso y brutal en su simplicidad. Con bordas libres extremadamente bajas, estas naves podían deslizarse casi completamente bajo la superficie del agua, dejando visible apenas un pequeño tubo de escape y una cabina mínima. Para el radar, para los satélites, incluso para los ojos humanos desde cierta distancia, eran prácticamente invisibles. El sistema operativo era sofisticado. Los semisubmergibles partían de las costas colombianas cargados con varias toneladas de cocaína. Navegaban durante días o semanas hacia el norte, atravesando más de 1000 millas de océano abierto. Al llegar frente a las costas de México, específicamente frente a estados como Oaxaca o Guerrero, ejecutaban el intercambio. Lanchas rápidas salían de playas mexicanas en mitad de la noche, se encontraban con los semisubmergibles en aguas internacionales, transferían la carga y la transportaban a tierra firme a toda velocidad. Una vez descargada, la cocaína desaparecía en casas de seguridad, esperando su momento para ser enviada al norte, hacia Estados Unidos. Este método había funcionado perfectamente durante años. Los colombianos perfeccionaron el arte de la construcción de estas embarcaciones. Las fabricaban a medida en talleres clandestinos escondidos en la selva, usando fibra de vidrio, madera y motores potentes. Cada submarino podía costar entre 1 y 3 millones de dólares construir, pero con una sola carga exitosa, esa inversión quedaba pagada varias veces. Necesitabas apenas 1 o 2 viajes para recuperar cada centavo y empezar a generar ganancias monumentales. Los semisubmergibles medían típicamente entre 30 y 40 pies de largo. Tenían capacidad para transportar entre 5 y 10 toneladas de droga. La tripulación era mínima, usualmente 4 personas, navegando en condiciones miserables. Sin ventanas reales, con ventilación mínima, en espacios claustrofóbicos donde el calor, la humedad y el oleaje convertían cada viaje en una pesadilla física. Pero la paga era suficiente para que siempre hubiera voluntarios dispuestos a arriesgarse. El 16 de julio de 2008 marcó un punto de inflexión, cuando las fuerzas especiales de la Marina Mexicana avistaron ese semisubmergible a 120 millas de la costa de Oaxaca. Reaccionaron con velocidad y precisión. Un helicóptero despegó desde la base naval. Los marinos, equipados con armamento de última generación, descendieron en rapel sobre la cubierta oscilante de la embarcación mientras ésta seguía navegando. Los 4 tripulantes quedaron paralizados. No tuvieron tiempo de hundir la nave como era el protocolo en caso de captura. La operación fue textbook perfecto. El submarino fue remolcado por una patrullera naval hasta el puerto de Huatulco. Al abrirlo, los investigadores encontraron exactamente lo que esperaban: 5.8 toneladas de cocaína colombiana. El valor en las calles estadounidenses superaba los 100 millones de dólares.
Pero más allá del decomiso, la captura reveló detalles cruciales sobre cómo operaban estas redes. Las autoridades pudieron estudiar el diseño de la embarcación, los sistemas de navegación, las rutas probables. Solo 2 meses después, en septiembre de 2008, la Guardia Costera estadounidense interceptó un segundo semisubmergible, esta vez a 350 millas al este de Guatemala. La carga era similar. Las toneladas de cocaína se acumulaban. Lo que había sido un secreto bien guardado del narcotráfico ahora estaba expuesto. Los submarinos ya no eran invisibles. Pero aquí está lo fascinante. A pesar de estas capturas, a pesar de que las autoridades ahora conocían la existencia y el funcionamiento de los narcos submarinos, las embarcaciones siguieron operando, porque el negocio era simplemente demasiado lucrativo para abandonarlo. Los cárteles colombianos hicieron los cálculos. Si de cada 10 submarinos que enviaban, 9 llegaban exitosamente y solo uno era interceptado, las matemáticas seguían favoreciendo enormemente la operación. El costo de perder un submarino y su carga era marginal comparado con las ganancias de los viajes exitosos. Lo interesante del caso mexicano es que los cárteles locales nunca adoptaron los submarinos para el tramo final del tráfico. Los colombianos los usaban para cruzar el Pacífico y llegar a aguas mexicanas, pero los grupos criminales mexicanos preferían otros métodos para introducir la droga a Estados Unidos. Túneles bajo la frontera, compartimentos ocultos en vehículos, drones, incluso catapultas. Los submarinos eran efectivos en mar abierto, pero resultaban imprácticos para las operaciones terrestres y fronterizas que dominaban los mexicanos. La Marina Mexicana desarrolló capacidades específicas para enfrentar esta amenaza. Crearon la Unidad de Operaciones Especiales, con sede en la Ciudad de México, coordinando inteligencia con agencias mexicanas y extranjeras. Sus compañías de fuerzas especiales recibieron entrenamiento intensivo, 68 semanas de preparación brutal. Solo el 15% de los reclutas se graduaba. Aprendían combate anfibio, buceo, paracaidismo, desactivación de explosivos. Cuando llegaba la orden de interceptar un submarino, estos hombres estaban listos. El arsenal que portaban era impresionante. Ametralladoras ligeras M249, rifles de asalto M16A2, carabinas M4, subfusiles compactos FNP-90 belgas, rifles de francotirador Heckler y Koch. Cuando descendían desde helicópteros Black Hawk sobre la cubierta de un narco submarino en movimiento en medio del océano, con olas de varios metros, lo hacían con precisión militar absoluta. Entre 2008 y 2017, la Marina Mexicana participó en al menos 900 operaciones individuales contra el crimen organizado. 282 resultaron en enfrentamientos armados. Los sicarios enemigos sufrieron 558 muertos y 31 heridos. Las bajas navales fueron 30 muertos y 113 heridos. Una proporción que demostraba el nivel de entrenamiento superior. Durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, en 2019, fiscales estadounidenses revelaron más detalles sobre el uso de submarinos por parte de los cárteles. Testimonios protegidos describieron cómo las organizaciones criminales habían perfeccionado no solo el diseño de las embarcaciones, sino también las tácticas de evasión, rutas cambiantes, comunicaciones encriptadas, tripulaciones entrenadas para hundir la nave en segundos si detectaban persecución. Lo que comenzó como embarcaciones artesanales construidas con madera y fibra de vidrio evolucionó hacia diseños cada vez más sofisticados. Algunos semisubmergibles posteriores incorporaban sistemas de ventilación avanzados, iluminación eléctrica, incluso aire acondicionado para la tripulación. Los motores se volvieron más potentes, permitiendo mayor velocidad y autonomía. Las capacidades de carga aumentaron. Pero la vulnerabilidad fundamental permanecía. Un semisubmergible solo puede esconderse mientras está en movimiento en mar abierto. Una vez detectado, no tiene defensa. No puede sumergirse completamente. No puede disparar. Su única opción es intentar hundirse antes de ser abordado, destruyendo la evidencia y escapando la tripulación si es posible. Las capturas continuaron a lo largo de los años. Cada decomiso representaba millones de dólares en pérdidas para los cárteles, pero también millones en ganancias negadas a las organizaciones criminales. Cada submarino capturado significaba toneladas de cocaína que no llegarían a las calles de Los Ángeles, Chicago, Nueva York. Los colombianos probaron variaciones, submarinos completamente sumergibles,
Más caros pero más seguros. Embarcaciones con cascos reforzados. Sistemas de autodestrucción más eficientes. Pero cada innovación era eventualmente descubierta, estudiada, contrarrestada. El verdadero legado de los narcos submarinos no es tecnológico sino económico. Demostraron hasta qué punto los cárteles estaban dispuestos a invertir para mover su producto. Millones de dólares en investigación y desarrollo, talleres clandestinos en la selva, ingenieros, mecánicos, diseñadores navales trabajando en secreto. Todo para construir embarcaciones que quizás solo harían 1 o 2 viajes antes de ser capturadas o hundidas. La guerra contra los narcos submarinos expuso otra realidad incómoda. Por cada submarino interceptado, las autoridades saben que probablemente varios más completaron su travesía sin detección. Las estadísticas son brutales. Los océanos son vastos, los recursos de vigilancia son limitados. Incluso con satélites, radares, patrullajes navales constantes, la mayoría de los semisubmergibles que zarpan de Colombia probablemente llegan a su destino. Hoy, la amenaza persiste. Los submarinos siguen siendo construidos, siguen navegando, siguen transportando toneladas de cocaína hacia el norte. La tecnología ha mejorado en ambos lados. Los cárteles perfeccionan sus diseños. Las autoridades mejoran sus capacidades de detección. Es una carrera armamentista silenciosa desarrollándose en las profundidades del Pacífico. Lo que aquella operación del 16 de julio de 2008 reveló no fue solo un método de tráfico. Fue una ventana hacia la magnitud, la sofisticación y la determinación implacable de las organizaciones criminales internacionales. Los narcos submarinos son más que embarcaciones. Son símbolos de una guerra que se libra no solo en las calles, no solo en las fronteras, sino en las aguas internacionales, donde las leyes son difusas y la detección es casi imposible. Y mientras exista demanda, mientras las ganancias sean astronómicas, los submarinos seguirán surcando las olas, invisibles fantasmas transportando fortunas blancas hacia el norte.